Vamos a leer la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, y dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Evangelio de Juan, en el capítulo 13 y verso 1, hay una frase que ha de llenarnos de consuelo por la manera como es el amor de Dios. Si está ahí conmigo, Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cuánto duró el amor de Cristo por los suyos? Hasta el fin. ¿Hasta el fin de semana? ¿Hasta el fin del mes? ¿O hasta el fin del año? ¿Hasta cuánto dura el amor de Cristo por sus amados? Hasta el fin. Entonces fue hasta que Cristo murió en el Calvario. ¿O cuál fin? ¿De cuál fin está hablando? El amor de Cristo dice que como los amó, así como los había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Todos los días de su vida, hermano, mi querida hermana, mis amados jóvenes, todos los días de su vida usted puede disfrutar del amor de Cristo, porque el amor de Cristo es fiel. Así como Él nos ha amado al principio, Él nos promete que nos va a amar hasta el fin. Y vamos a ir a Isaías, por favor. Vamos a tocar algunos pasajes y luego estaremos comentándolos en el transcurso de esta siguiente hora. Vamos a ir a Isaías capítulo 35 y verso 8. Cuando lo leí la primera vez me sorprendió y alabé a Dios. Alabé a Dios, como yo sé que usted también lo ha alabado y lo alabará cuando escuche esta palabra. Capítulo 35 de Isaías y el verso 8, dice la Escritura, podemos tomar un poquito más desde el 7 si gusta, dice: el lugar seco, preciosa promesa, el lugar seco se convertirá en estanque. ¿Sí está leyendo conmigo? ¿Y por qué no grita aleluya? El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Camino de santidad. No pasará ningún inmundo por ese camino, ningún pecador inmundo. Bueno, usted y yo somos pecadores, pero hemos sido redimidos, hemos sido lavados, hemos sido justificados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Hemos sido nacidos de nuevo, nos ha hecho de nuevo, somos nuevas criaturas, amén. Usted y yo somos llamados a andar por ese camino de santidad. Dice aquí la palabra de Dios, y déjeme le digo
una anotación en su Biblia, seguramente como en la mía, camino está con C mayúscula. Es el camino Jesucristo, es nuestro camino de santidad, donde no andará por ahí ninguno que sea inmundo, sino que Él mismo estará con ellos. Y que si usted o yo andamos por ese camino, ¿está de acuerdo que andemos juntos usted y yo por ese camino? Si usted o yo andemos por ese camino, por torpe que sea, usted o yo, nunca nos vamos a extraviar. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Porque no depende de nuestra sabiduría, ni depende de nuestra fortaleza, ni depende de qué tan listos o hábiles somos para caminar por ese camino, sino que es la fortaleza, es la fuerza, es el poder, es la luz que nos guía por ese camino de santidad, que es el camino de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y nunca, ni usted ni yo, si hemos sido llamados para caminar por ese camino, nos extraviaremos por siempre de ese precioso camino. Alábese en esto el que se hubiere de alabar. Jeremías capítulo 9 y verso 24. Jeremías capítulo 9 y verso 24. Si usted está pensando en alabarse, si usted está pensando en exaltarse, mire, solamente Dios le da esta oportunidad de hacerlo. Alábese en esto el que se hubiese de alabar. Verso 24. Ya lo tienen, Jeremías 9. Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Conozca a Jehová, conozca a Jehová. Si hay un conocimiento que vale la pena que usted le invierta su tiempo, es en conocer a Jehová. Conózcalo. Conocerlo no solamente es oír hablar de Él. Cuando usted viene aquí a la iglesia, usted escucha hablar de Él. Cuando va a su casa y abre la Biblia, usted lee acerca de Él. Pero es su relación de intimidad, ¿sí me está escuchando? Su relación de intimidad la que le va a permitir a usted conocerlo a Él. Él ya lo conoce a usted, pero falta que usted lo conozca. Dice aquí, en entenderme y conocerme. ¿Qué es lo que tengo que entender y conocer? Dice el Señor, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice la palabra de Dios en Romanos, que nos ocupa esta mañana, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y quise comentar con usted estos pasajes porque si nosotros no conocemos quién es el que está hablando, de quién se trata el amor que se está manifestando en esta palabra, nos vamos a debilitar muy pronto. Pero se trata del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No dice quién nos separará del amor que yo tengo por Dios. No es tu amor, no es cuánto amas al Señor. Y lo que le amas, lo que le amo yo al Señor es porque Él me amó primero. Él me amó primero a mí. Y mi amor por Él no es el que me mantiene sujeto y seguro a Él. Es el amor de Él por mí. Amén. Es la fuerza y el poder de Jesucristo en lo que me mantiene unido a Él. Si fueran solo mis fuerzas, hace mucho tiempo que usted y yo hubiéramos sucumbido, hubiera yo desmayado, dice el salmista, si no creyere que veré al Señor en la tierra de los vivientes. Y es el amor de Cristo, no se refiere a mi amor por Él, sino al amor que Él me tiene, es su amor por mí. Ninguna persona puede amar a Cristo sin haber experimentado primeramente la obra redentora de Cristo en su propia vida. Le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Ahora, ¿cuánto me ama el Señor? ¿Cuánto me ama? Si pudiéramos asignarle un valor al amor de Cristo, ¿cuánto me ama? Alguien lo expresaba de una manera poética cuando dice que le preguntó a Jesús cuánto me amas, y extendiendo él los brazos los clavó en la cruz y dijo: así te amo. El Señor Jesús se mantuvo clavado en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. Es el amor de Cristo el que nos mantiene seguros. Cuando en los versículos previos de Romanos 8, capítulo 34, ¿quién es el que condenará? ¿Quién nos puede condenar? ¿Quién puede levantarse en el juicio contra usted o contra mí, que hemos sido lavados en la sangre de Cristo? ¿Quién puede levantarse en el juicio y acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién nos puede acusar? ¿Quién nos puede condenar? No hay un tribunal superior de justicia, no hay un tribunal a nivel mundial, a nivel terrenal, que se pueda levantar y condenarnos, porque Cristo es el que nos justifica. Pero además, termina diciendo el verso 34, Cristo es el que murió. Cristo murió. No murió nadie, ninguna otra persona, y ninguna muerte de ninguna otra persona nos hubiera salvado. Fueron muchos los crucificados que murieron a través de la historia, pero solo uno podía salvarnos. Solo de uno se podía decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo de uno. No hubo otro, ni habrá otro que le iguale en santidad y en perfección. Alabado sea su santo nombre. Él murió. Él cumplió con todas las expectativas de justicia que el Padre tenía. Pero el Padre mencionó: la paga del pecado es muerte. Él sabía lo que estaba diciendo. Y el precio estaba puesto. Y Jesús dijo: yo voy a pagar el precio. No lo escatimó. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El Señor Jesús murió en la cruz, un cordero sin mancha y sin contaminación, como tenía que ser. Alguien que fue tentado en todo, pero sin pecado. Alguien que participó de carne y de sangre, lo mismo que usted y yo, pero sin pecado. Alguien que fue tentado por el mismo diablo, pero no sucumbió a los embates del pecado. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo se mantuvo santo, y en esa santidad y con su rostro afirmado caminó hacia el Calvario. Menospreció la cruz, dice la Escritura, menospreció el oprobio, y caminó para pagar el precio exigido por la justicia divina. Y así lo hizo. Cuando le decían: si de verdad eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, ¿usted cree que él no podía hacerlo? Dice un canto reciente de un cristiano que se apellida Alfano: no fueron los clavos los que te mantuvieron en la cruz, no fueron tus clavos. Los clavos no eran lo suficientemente fuertes para mantenerlo ahí contra su voluntad. Él podía haber bajado de la cruz. Él podía, como le dijo al apóstol Pedro, mandar llamar una legión, 12 legiones de ángeles y matarlos a todos los que le atraparon en el Getsemaní, pero no lo hizo, por amor a ti y por amor a mí. El amor de nuestro Señor por nosotros y el anhelo de pagar el precio que el Padre exigía para cumplir su justicia era que Él muriera, y Él murió. Dice la Escritura entonces que Él es Cristo, es el que murió, hermano, pero más aún el que también resucitó. Y donde quiera que se predique la muerte de Jesucristo, no podemos separar su resurrección.
Él resucitó y es la resurrección el sello de aceptado de esa sustitución, de ese sacrificio sustitutorio, donde en vez de morir usted y yo en la cruz, murió Él en nuestro lugar. Murió Él en nuestro lugar. Por eso usted y yo somos llamados. Cuando somos llamados a seguirlo a Él por ese camino de santidad, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígale, y sígame. Tome su cruz con todo lo que significa. Muera a usted mismo, porque si hay alguien por quien vale la pena morir, se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Ningún otro amor, de ningún otro padre, por muy bueno que sea, de ningún otro hijo, por bonito que sea, se puede comparar al amor de Cristo. Solo por Él vale la pena morir. Y quizá tenga que cambiar la expresión, no es que valga la pena, vale la vida, vale la vida, vale la vida entregarle al Señor todo lo que somos. Cristo es el que murió, pero que también resucitó. Y esto nos llena de gozo y de júbilo cuando pensamos en ese día de la resurrección. Pero cuando el Señor se levantó con poder y gran gloria, dice la palabra de Dios que subió y se sentó. Dice la palabra de Dios que está a la diestra de Dios. Se sentó a la diestra del Padre. Y el credo más o menos popular, cada vez es menos popular, aunque es católico, pero es apostólico, dice que vendrá otra vez para juzgar a los vivos y a los muertos, y así será, así será. Se sentó a la diestra del Padre y que vendrá otra vez para juzgar a los vivos y a los muertos. A la diestra del Padre, significado de poder, de autoridad, sentado. Mire, cuando los sumos sacerdotes estaban en el tabernáculo de reunión ofreciendo los sacrificios, el sumo sacerdote sabía que esa tarea era interminable, era todo el día estar ofreciendo sacrificios y sacrificio por los pecados. Pero este gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, habiendo terminada la labor de la expiación, de la redención en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que subió y está sentado a la derecha del Padre. Él se sentó, la obra del sacrificio está terminado y no hay necesidad de otro sacrificio. Amén, no hay necesidad de otro sacrificio. Un pasaje muy conocido, Filipenses capítulo 2, verso 8 y 9, donde nos habla de esa encarnación de nuestro Señor Jesús y cómo el Señor le levantó, dice la Escritura, verso 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro Señor, muriendo en la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No hay otro nombre por encima de nuestro Señor Jesús. No hay otro nombre. Él está a la diestra del Padre con toda autoridad. Pero, hermano, aún más, Él no ha terminado su labor sumo sacerdotal. Nuevamente, los oficios de Cristo, profeta, sacerdote y rey. Es el más precioso profeta, no hay otro como Él. Es el más precioso sumo sacerdote y no hay otro como Él. Y no tenemos necesidad de más sumos sacerdotes, sino que Jesucristo sigue siendo el gran sumo sacerdote. No ha muerto ni morirá jamás. Es lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Un sumo sacerdote era sustituido por otro cuando éste moría. Pero nuestro Señor Jesucristo resucitó de la muerte, fue levantado al cielo, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y no morirá jamás. Él es nuestro gran sumo sacerdote y en su labor sumo sacerdotal intercede por nosotros. No solamente murió
no solamente resucitó, no solamente está a la diestra del Padre, sino que además intercede por nosotros. ¿Por qué tiene que interceder por nosotros? Porque hay quien nos acusa. El hecho de haber sido justificados por Cristo no nos quita que hay quien nos acusa. ¿Quién es el que nos acusa? El cristiano tiene 3 enemigos, los más grandes enemigos. Sus acérrimos enemigos del cristiano son el mundo, el diablo y su propia carne. El mundo, el diablo y su propia carne. Y cuando el diablo va y nos acusa de día y de noche, él no descansa, él está de día y de noche acusando a los escogidos, acusando a los redimidos, y nos está diciendo, ya viste aquel lo que anda haciendo. Se levanta Jesús delante del Padre y dice, yo pagué por ese pecado también. Y el diablo puede ser, como lo decíamos apenas hace unos días, que tenga razón cuando nos acusa. Triste cuando nos acusa y tiene razón. Cuando hiciste algo incorrecto, él es el primero que ya está allá delante de Dios, dándole, perdón por la expresión, pero dándole el chisme, acusándonos. Pero se levanta nuestro Redentor amado y dice, yo morí por ese pecado también. Y el tiempo más peligroso del creyente es el que se abre entre que cometes el pecado, sea de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión, ¿sí? El tiempo que se abre entre que cometes el pecado o se te ocurre el pecado y vas y lo confiesas. Es un tiempo que tú le estás dando lugar al diablo para que te acuse. ¿Sí me explico? Usted, cuando sea tentado, cuando sabe usted, el Espíritu Santo le muestra que usted cometió un pecado, lo que tiene que hacer es arrepentirse en el mismo momento. Porque el acusador de su alma le sacará ventaja y se presentará delante del Padre a acusarle. Pero ni el diablo puede separarnos del amor de Dios. Dice la Escritura, verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El mismo Jesús. Juan 10:28, lo conocemos todos, dice la palabra de Dios, hablando del mismo Señor Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, verso 27, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Una vida eterna que es una vida, ¿qué, hermano? Eterna. El Señor no nos promete una vida eterna que no es eterna. Él nos da vida eterna. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Señor. Nuestro Señor, entonces, es nuestro gran sumo sacerdote perfecto. No hay otro como Él. Nuestro Señor ofreció un sacrificio perfecto. No tenemos necesidad de otro sacrificio. Él nos ha hecho a nosotros perfectos, completos en Él. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará en el día de Jesucristo. Hermano, no podemos negar la seguridad de nuestra salvación. No podemos negar la certeza de la salvación. Si negáramos la seguridad de la salvación, sería como decir que la obra de Cristo no fue completa, como que todavía le faltó, algo, como que tenemos que hacer un sacrificio más para poder sentirnos seguros de que somos salvos para siempre. Y por supuesto que quien así piense y quien así haga y quien así actúe, estará comunicando que está entendiendo de manera equivocada el corazón de Dios.
el pasaje que leíamos al principio, alabes en esto el que se hubiese de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Hemos de conocerlo a Él, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que la salvación que Él nos dio no nos la va a quitar jamás, nunca, nadie. Es entender mal el don de Cristo de la salvación, cuando alguien piensa que puede llegar a perder la salvación. Y es entender mal el significado bíblico de lo que es realmente ser salvo. Hemos estudiado en los versículos anteriores las personas que pueden intentar separarnos del amor de Cristo. Pero ¿qué tal con las circunstancias? ¿Cómo nos va con las circunstancias? Puede ser que sus familiares no han logrado convencerlo de que se vuelva usted al mundo. Puede ser que sus familiares, sus compañeros, sus amigos de parranda no lo han vuelto a convencer de que vuelva a su vida pasada, vuelva a cometer los pecados que cometía antes, aunque vienen y se los recuerdan cada vez. Porque no creo que sea el único a quien antes, por supuesto, que era más frecuente. Los amigos que eran mis compañeros en mi vida pasada sin Cristo, cuando vine a Cristo, ellos eran los primeros y los más interesados que yo regresara a andar con ellos. Y me atraían y me tentaban y me decían, ¿a poco no se te antoja? No sabes de lo que te pierdes. No, sí sé de lo que me pierdo. Sí sé de lo que me pierdo. Y no me pierdo de nada. Cosas de las cuales, dice el apóstol Pablo, ahora me avergüenzo. Las personas no pudieron hacer que me separara yo del amor de Cristo. Pero ¿qué de las circunstancias? ¿Qué pasa con las circunstancias de la vida del creyente? Mientras estamos en este mundo, hemos de enfrentar situaciones adversas, tristezas, persecuciones, y como vamos a estarlas mencionando de una por una en el tiempo que nos queda, estas, le adelanto, no deben arrancarle a usted del amor de Cristo. Pero cuándo o cómo reaccionamos nosotros ante esas circunstancias. Cuando vienen esas circunstancias a la vida del creyente es cuando se pone a prueba si es un verdadero creyente. Que no seamos como aquella semilla que cayó entre pedregales, aquella semilla que cayó a un lado del camino, aquella semilla que cayó entre la hierba, que sí fue recibida con gozo, que sí produjo un retoñito, produjo una plantita, pero que cuando salió el sol, hermano, cuando sale el sol, las plantitas tiernas, las plantitas recién nacidas, se queman. La ahogan las demás plantas que están alrededor. O vienen las aves y se pueden llevar la semilla de la palabra. Cuando viene el creyente y se enfrenta a situaciones que el mismo Señor le permite pasar, tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, espada, desnudez, ¿cómo está su fe? ¿Cómo se mantiene su fe, su ánimo? Definitivamente la señal distintiva de un cristiano es su confianza en el amor de Cristo. Es su confianza en el amor de Cristo. La fe que le ha sido dada por el Salvador le pone un sello y le capacita para poder decir juntamente con el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que ahora vive en la carne, todo lo que ahora vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la realidad que debe distinguir al verdadero creyente. Creer en el amor de Cristo,
Debemos reflejarlo. Debemos regocijarnos porque el amor de Cristo se ha derramado en nuestros corazones. Amamos fervientemente al Salvador. Es la característica del verdadero creyente. Hermano, todas estas señales, y aquí es donde voy a comenzar con un contraste. Todas estas señales eran vistas claramente en los hijos de Dios, en la iglesia, en sus inicios. Era fácil distinguir en ese tiempo a un cristiano de un no cristiano. Se podía distinguir casi a simple vista. Los creyentes en la carta de Hechos conocían el amor de Cristo, conocían a su Señor, conocían a su Salvador. Ellos se apoyaban en ese amor. Ellos, aquellos, vamos a hablar de aquellos y de nosotros, se apoyaban en Él. Ellos cuando hablaban del amor de Cristo no lo hacían pensando que era una fábula, un mito, solo una historia de amor, algo muy bonito para platicar y para pensar en ello. No, para ellos el amor de Cristo era una realidad y confiaban en ese amor. Eran creyentes nacidos de nuevo, salvos, redimidos por la sangre de Jesús, convencidos de que ese amor los transportaría en alas de águila a la ciudad celestial y estaría siempre guardando de ellos, que los sostendría todos los días de su vida, sí, todos los días de su vida, en todas las circunstancias por las que pasara el creyente, sabían que tenían el amor de Cristo en ellos. Ellos permanecían confiados en que sería para ellos un cimiento de roca, donde ellos han edificado y puesto su casa. Que aunque vinieran vientos tempestuosos y dieran con furia lluvia contra esa casa, no se caería jamás. Esta era la confianza de aquellos. ¿De quiénes, hermano? De aquellos creyentes. El amor que sentían por Jesús no era una emoción, no era algo meramente romántico y de palabras, sino de hechos y en verdad. No era una emoción que se pudiera ocultar, donde solamente le podía soltar o dar rienda suelta a su emoción en un lugar seguro como la reunión de los domingos en la mañana. Ahí sí canto muy recio, ahí sí levanto las manos, ahí sí hasta oro, y es más, si me apuras poquito, hasta lloro. No, ellos no podían ocultarlo todos los días de su vida, donde quiera que anduvieran. Ellos, aquellos, los verdaderos creyentes, vivían y morían por Cristo. Vivían y morían por Cristo. Ellos eran alentados, iluminados y movidos por una llama que no se podía ocultar. Eran verdaderos luminares que no se escondían debajo de un cajón, de un almud, dice la palabra de Dios, sino que se colocaba en un lugar alto y alumbraba a todos los hombres. Así como dijo Jesús, así alumbren vuestras obras delante de los hombres. Ellos lo cumplían a cabalidad. Una llama que se alimentaba de su propia esencia, de sus huesos, de su esencia, del corazón de su ser. Y dice el apóstol Pablo de ellos, Filipenses 1:14, que cuando los hermanos, los creyentes,
sabían de las prisiones de Pablo, ellos se atrevían a más cosas, se volvían osados por el Evangelio, se volvían atrevidos por el Evangelio. El saber que habían apresado a Pablo, pero antes de apresarlo lo habían azotado, y que lo habían apedreado, y que lo habían dejado como muerto, y que estaba en peligro de muerte. Ellos, cuando sabían y Pablo les contaba su testimonio, cobraba ánimo su corazón para entregarse por su Señor y su Salvador, y se atrevían a más cosas por el Evangelio. De muchos de ellos podemos decir ahora que se llegaron a inmolar, a morir en el altar de Cristo. Y no lo estoy diciendo en sentido figurado, realmente a morir por Cristo. No se conformaban al mundo. Hermano, no se conformaban al mundo. Ellos eran una trompeta que se hacía sonar en todas partes donde ellos iban. Si bien es cierto que al principio no se atrevieron a obedecer cuando les dijo el Señor que fueran a toda Jerusalén, a Judea, hasta Samaria y hasta el último de la tierra, tuvo que venir una persecución, pero esa persecución los hizo salir, y donde quiera que ellos iban proclamando el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento. Eran una trompeta que resonaba, que despertaba, que inquietaba, que incomodaba, que despertaba un mundo dormido y adormecido en sus sueños insanos de pecado y de maldad y de iniquidad. Una trompeta que se nos ha dado a usted y a mí, pero que la tenemos muy bien guardada. Muy bien conservada está la trompeta del Evangelio en nuestra casa, entre nuestras cosas que muy poco usamos. No he podido evitar hacer este contraste, porque a ellos les tocó un mundo de maldad, un mundo malvado, un mundo que no se tocó para nada el corazón para llevarlos a la muerte, para usarlos de antorchas humanas, para matarlos en el Coliseo romano, donde la sangre de los fieles cristianos mojó la arena de ese Coliseo romano, solo por confesar a Cristo. Somos llamados a tocar esa trompeta, pero nosotros habitamos un mundo con el que hemos hecho la paz. No te molesto, no me molestes. Nosotros no los incomodamos con la verdad del Evangelio, y ellos no nos incomodan con la persecución, ni con la tribulación, ni con la angustia. Nos dejan vivir en paz. Mientras no saque usted la trompeta que le fue dada, que se llama Evangelio, usted va a vivir en paz. El mundo lo dejará en paz. Hemos llegado a hacer un acuerdo con este mundo. Ellos no estaban de acuerdo con el mundo. Tenían tiempo de gran celo. Hermano, hoy es tiempo de tibieza. Aquellos tenían un gran fuego. Ni la espada podía detener el entusiasmo de los santos. Ellos creían y por eso hablaban. Dice el apóstol, creí, por lo cual hablé. Y nosotros creemos o decimos que creemos y nos callamos y no proclamamos el mensaje del Evangelio.
amaban y por eso servían hasta la muerte. Y nosotros, hermano, y este es el contraste, ¿cuáles son los peligros a los que te has enfrentado por Cristo? ¿Cuál padecimiento estás enfrentando hoy que te quite el sueño? ¿Que te duele el alma? ¿Que te inquieta? Por Cristo. ¿Cuáles son los peligros a los que te has enfrentado en esta semana? Me temo que hemos de callar ante estas preguntas. Y es mejor guardar silencio. Una generación enfermiza, indigna y degenerada. Dejamos al mundo en paz y el mundo nos deja en paz a nosotros. El mundo no se exaspera con nosotros. No se exasperan y hasta consienten en vivir con nosotros. Hasta emparentan con nosotros. No acosamos al mundo declarándole la verdad y el futuro de condenación que les espera. No tenemos ni la mitad de los enemigos que tenían los cristianos de aquel tiempo, porque no somos ni la mitad de cristianos verdaderos y no somos ni la 10ª parte de santos que ellos eran. Es que eran otros tiempos, sí, eran otros tiempos, definitivamente eran otros tiempos. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiéndoles esta carta a los romanos, muy poco tiempo iba a pasar para que la iglesia que se reúne en Roma echara mano de estas palabras de consuelo, de estas palabras de fortaleza, de estas palabras de confianza. Decíamos que fue escrito esta carta más o menos en el año 57-60 de esta época. A más tardar 10 años después comenzó la persecución de la iglesia cristiana en Roma, donde los cristianos padecían la persecución que acabamos de mencionar. Eran muertos en el Coliseo romano, eran quemados por su fe en Cristo. Y estas palabras que Pablo les había escrito llegaron a darles la certeza, la confianza y el consuelo que ellos iban a necesitar. ¿Para cuáles circunstancias hemos de usar nosotros esta palabra? ¿Para cuando se nos está terminando el gas en la casa? ¡Ay! Estoy pasando por una gran tribulación, se me acabó la leche del refrigerador. No completo para comprarle sus Nike Air última generación a mi hijo. ¡Qué gran prueba, qué gran tribulación! Pero qué gran angustia tengo. Hermano, ¿se comparan tus angustias con las angustias de aquellos verdaderos creyentes? ¿Se comparan los peligros que enfrentas ahora como creyente tibio con los que enfrentaron aquellos? Pero sin embargo la palabra ahí está y nos fortalece y nos consuela, y alabo a Dios por su palabra. ¿Cuál es la tribulación que enfrentamos como creyentes en este tiempo? El apóstol Pablo
nos da su testimonio y nos dice, cuando se compara con los otros discípulos, ¿verdad? Dice, pues yo más, dice, ¿verdad? Yo más. Tribulación, angustia, y las vamos a mencionar, y voy a dar una explicación rápida de cada una de ellas, porque pues cuando menos en teoría tenemos que conocerlas, cuando menos en teoría, porque al paso que vamos, ninguno de nosotros será encarcelado o azotado o pasado a filo de espada por amor de Cristo. Me conmovía el testimonio de nuestro hermano que nos visitó de la sierra. Y cuando estaba comentándolo y decía, vengan también a verme a mí. Y así como que todos, no. Pues ¿qué tanto es? Le levantaron una pistola y se la pusieron en la cabeza. A otro le iban a descargar una cuchillada y por algo el Señor le detuvo las manos. Pues no me invites, mejor desde aquí yo te veo, ¿verdad? Yo te echo porras desde aquí. ¿Cuál es la tribulación? Tlipsis del griego, porque cuando menos en teoría hemos de conocer qué significa ser exprimido o colocado bajo una presión. Es una palabra que implica dificultades externas, sentirse acorralado sin tener alternativas. De veras, cuando le estaba preparando, hermano, este mensaje, decía yo, ¿cuál es mi principal angustia como cristiano en estos días? ¿Me pongo la camisa Perry Ellis o me pongo la camisa, ¿cómo se llama? Tommy. Sí, ¿verdad? Ay, mis zapatos me los compro acá o me los compro allá. ¡Qué angustia tan grande! Hermano, ya déjese de cosas. Estas palabras son para los verdaderos creyentes que están dispuestos no a callar, no a guardar la trompeta del mensaje de la salvación. Son para aquellos que están dispuestos a vivir y a morir por Cristo. Cuando alguien, la palabra tribulación viene de una acción que se sometía el trigo para que éste pudiera soltar el grano y tenía que ser tratado con fuerza, apretado y para que liberara el grano de trigo. ¿Por qué? Porque el grano de trigo es lo que importa, no lo de afuera, ¿verdad? Entonces se tenía que liberar el trigo, se golpea, se suelta el grano y luego hay algo que se hace, se empieza a aventar contra el aire y el aire se lleva el tamo, se lleva la basura y lo importante es el granito que cae, ¿verdad que sí? Es más o menos como se limpia el grano. Pero también nos da la idea de alguien que es acusado de ciertas cosas, rechazado, que tiene que soportar daño corporal. Cuando hay un precio que pagar por ser un creyente, se habla de tribulación. ¿Cuál es tu tribulación? ¿Cuál es mi tribulación? ¿Por cuál tribulación estás pasando o has pasado? Sin embargo, esa circunstancia no separaba del amor de Cristo de los creyentes. Cuando nos habla de angustia, viene de la palabra también donde viene la palabra angostura, de algo angosto, algo que para pasar es algo difícil. Cuando un conducto natural de nuestro cuerpo está cerrado, se dice que está estenosado, estenosis, estenocoria. Es un espacio estrecho, confinamiento estricto que impide el movimiento y que nos pone en indefensión, y entonces tenemos que orar y confiar solamente en el amor de Cristo. Hace algún tiempo yo le compartía, porque cuando nos ha dado Dios la oportunidad de visitar nuestros hermanos de la sierra, y decíamos, y yo pensaba, ¿por qué a los hermanos de la sierra les pasan milagros
como ese de que alguien detiene una bala de una pistola y no truena la pistola cuando quieren matar a un hijo de Dios, o cuando alguien sufre la picadura de un alacrán o de una serpiente y no muere cuando se supone que debería de morir. ¿Por qué allá sí pasan milagros y por qué aquí no? Somos los mismos creyentes y es el mismo Dios. Y déjeme le digo por qué. Porque ellos, cuando tienen una situación de tribulación o de angustia, solo tienen al Señor. Y le oran a Él. Y le oran con todo su corazón. Y aquí, cuando tenemos una tribulación o una angustia, o vamos a Coppel, o vamos al banco, o sacamos la tarjeta, o pedimos prestado, y entonces no ocurren milagros. Porque además ni sabes pedir, porque pides para gastar en tus deleites. Allá pasan milagros porque solo tienen al Dios verdadero y tienen la oración, que por supuesto es mucho más de lo que nosotros podemos tener. Persecución. ¿Cuándo fue la última vez que nos persiguieron? Y no digo precisamente de una persecución físicamente, pero se habla de persecución a toda aquella aflicción que se sufre por causa de Cristo. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice el Señor Jesús, cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, pero que no te anden persiguiendo las autoridades por andar de malhechor o entrometiéndote en lo ajeno, dice el apóstol Pedro. Nadie sufra como homicida o como ladrón o por entrometerse en lo ajeno. Nuestros jóvenes nos decían que en algún momento en su estadía en la sierra pasaron hambre. Pero no se compara con lo que los creyentes de la iglesia primitiva tuvieron que enfrentar. Y el hambre casi siempre va después de la persecución, de la discriminación. Hemos sabido de personas que los corrieron de su trabajo por ser cristianos. Hay empresas que cierran sus puertas si alguien es cristiano, no puede trabajar ahí. Es parte de la persecución, pero en la actualidad y donde vivimos no hemos padecido persecución. No hemos padecido persecución. Encarcelamientos por la fe. O debo decir, todavía no las padecemos. Hermano, cuando vinieron todas estas pruebas y me quedo pues con desnudez, peligro, espada, cuando vinieron todas estas pruebas sobre la iglesia primitiva, fue rápida la distinción entre los verdaderos creyentes y los falsos convertidos. Hubo una purga, hubo un filtro. Los verdaderos creyentes morían en la cruz del Calvario. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pues ahora le puedo confesar y yo puedo pararme aquí afuera y decir Jesús es el Señor. No pasa nada, pero decirlo en ese tiempo, cuando decirlo implicaba morir comido por fieras o morir quemado en la hoguera. Eso es lo que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pablo había padecido todo esto y los creyentes de la iglesia primitiva lo habían sufrido y lo sufrirían pronto. Muy pronto estas palabras de Pablo de Romanos 8, todo el capítulo, iban a tener un significado fuerte para los verdaderos creyentes, porque tenían y lo tomaron de ahí un gran consuelo, una gran fortaleza que les llevó cantando himnos a la muerte. Y se espantaban el emperador y sus secuaces de que estas gentes no se quejaban, no huían, morían abrazados cantando himnos a su Señor y Salvador Jesucristo.
Hermano, todas estas circunstancias permitían que alguien considerara si de verdad era un verdadero cristiano. Si un cristiano que solo profesaba, solo de palabras se decía cristiano, y se enfrentaba a estas circunstancias, rápido lo convencían de que no era un verdadero cristiano, y mejor le daba la espalda al Evangelio. Hermano, en ese tiempo el costo del discipulado verdadero era alto. Y no es que ahora el costo del discipulado verdadero haya bajado de precio, sino que no lo ejercemos como debe ser. Todavía el Señor Jesús está llamando. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es el mismo precio, ¿sí o no? ¿O ya bajó de precio? ¿Ya bajó de precio el hacerse cristiano? ¿Ya se abarató el Evangelio? No. El costo del discipulado verdadero, que siempre es la marca de la salvación verdadera, es muy alto. Todavía hay muchos jóvenes ricos que se quedan tristes porque son muchas sus bienes en esta tierra. Todavía hay muchos que dicen, sí te voy a seguir, Señor, pero estas son mis condiciones. Pero déjame primero ir y hago aquello y el otro y luego ahora sí te sigo. Como aquellos que le decían al Señor que querían seguirlo. Vamos a nuestro pasaje y estamos terminando, por favor, hermano. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En todas estas cosas somos más que vencedores. Y la iglesia primitiva demostró ser más que vencedor, porque no logró ninguna circunstancia de las aquí mencionadas, logró separar a un solo creyente del amor de Cristo, como hasta la fecha. Ninguna circunstancia que estés pasando, por eso dice la palabra de Dios, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna situación difícil que estés pasando, hermano, por difícil que sea, y de lo que vayas a vivir, te va a separar del amor de Cristo. El Señor no ha dejado de amarte. El Señor no ha disminuido su amor por ti. Bendito sea su nombre, ¿verdad? Que si nosotros somos infieles, dice la palabra de Dios, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero somos más que vencedores. ¿Qué significa más que vencedores? Hace algunos domingos mi hermano Juan le puso a su predicación, y me gusta cómo lo puso, una victoria aplastante, una victoria avasallante. Eso es lo que significa más que vencedores. Cuando el cristiano pasa por esas circunstancias de angustia, de persecución, de hambre, de desnudez, de peligro, de espada, cuando entramos a la prueba y salimos de ella, salimos más fortalecidos. Nuestra fe sale más pura. Nuestra fe, como dice el apóstol Pedro, el cual como el oro
que aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, honra y gloria. Por eso se nos llama que somos más que vencedores. Porque tenemos una victoria sobre estas cosas que nunca, escúchelo bien, nunca lograrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todas estas cosas, más que separarnos del amor de Cristo, nos acercan más. Su gracia y su gloria reposan sobre nosotros y creceremos en el entendimiento de su voluntad y en la suficiencia de su gracia. Hermanos, si bien es cierto que no se comparan para nada los sufrimientos que enfrentó la iglesia primitiva, en la actualidad hay hermanos que sí están enfrentando esas mismas circunstancias, en otros lugares del mundo, en otros lugares de México, en otros lugares de Zacatecas. Hay hermanos que están siendo desplazados por su fe y lo disfrazan de un movimiento político, pero es un problema religioso en Chenaló. Es la fe en Cristo que está haciendo que todavía cristianos padezcan persecución, angustia y verdadera tribulación. Hace algún tiempo les pedía que oráramos para que viniera una persecución a la iglesia. Y nos hace falta. Nos hace falta. Para que todo aquel que se cree cristiano y no lo es, se convenza de una vez de que no es. Y se arrepienta verdaderamente. Y para que todo aquel que se cree cristiano y sí lo es, se santifique más todavía. Pablo termina el capítulo 8 con la expresión de seguridad, que él estaba convencido y él estaba seguro porque él lo había vivido. Yo no puedo decir estoy seguro porque lo he vivido, pero estoy seguro y usted puede estar seguro porque lo dice la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo lo decía de primera persona, porque todo esto que está describiendo aquí, él ya lo había pasado. Y él podía decir con toda certeza, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos puede separar del amor de Dios.